montón, señoras y señores, hasta las 16 en vivo, aquí por nuestro canal 10 y en nuestro canal de streaming, Canal 10 Córdoba. Gracias a todos los que se están comunicando. Recuerden ponernos cuál es su telenovela favorita de todos los tiempos y además de dónde nos están escribiendo, de dónde nos están viendo. Nosotros seguimos con nuestro gran equipo. En este caso vamos a ir al teatro porque hay una obra que se está por presentar en pocos días en nuestra Córdoba. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo? Y ahí donde nos despertó el interés, porque dijimos queremos hablar con los protagonistas, a ver cómo se plantea, porque es un tema siempre delicado, tabú, que le encontramos siempre la vuelta, a veces se presta para la burla, a veces es demasiado serio y no lo podemos resolver. Estamos con nuestros invitados aquí porque se viene ya a esta hora Gabriel Femopase, sexólogo. ¿Cómo le va, Gabriel? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Y también lo acompaña Fabián Torres, nuestro compañero periodista. Fabián, ¿qué pasa? ¿Te subiste a la tabla, viejo? El gusto de saludarlos. Siempre quise venir a Canal 10, así que les agradezco mucho. ¿Cuántos años acá, Fabián? ¿Cuántos años? 30. 30. Wow. 30. Sí. Del 94 al 2024. Exactamente. Y qué lindo tenerte hoy. Qué Bueno, gracias. Además, encontrarme con gente. Bueno, me decía Gaby hace un rato, ¿y vos trabajaste con todos? Con todos. En 30 años sí. no hay forma de no ¿Viste cuando trabajar. entró que todo el mundo se le tiraba encima, Fabi, qué sé yo? Y desde su foto? segunda casa era. Bueno, qué lindo poder hablar de estos temas y en un teatro, Gabriel. ¿Cómo es el planteo que hacen ustedes en esta obra? Sí. Justamente la idea fue hablar de sexo, pero desde la sexología no genitalizada. Ajá, bien. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexo? Es una pregunta bastante profunda. En primer lugar, te diría que el sexo es la materia prima a través del cual los seres humanos nos amamos. Uh-huh. Y te podría decir también que el sexo no son los genitales. Eso suena un poco fuerte. Pero ¿cómo no? Porque ¿Cómo es la cosa? el sexo no es un hecho biológico, sino es un hecho biográfico. Ahí va. Pero eso es para un libro, ya diste el título de un libro, Gabriel. Podríamos hacerlo, ¿no? A ver, Ampliaremos. O sea, es como, no es solamente el coito. Eso, No. Un sexólogo no es un coitólogo. Claro, Ahí esa está. es la distinción Bien. que hay que hacer. Sí. Exacto. Nosotros no estudiamos el coito. Obviamente que nos interesa lo que los seres humanos hacen, Ujú. pero lo que nosotros estudiamos es lo que los seres humanos son. Ok. ¿Sí? Bien. Es que la Sí. sexualidad es parte también de la mente, del sentimiento, de los pensamientos. Sin ninguna duda. Claro. Tiene que ver con cómo es uno, lo que piensa uno, cómo lo traduce también. Es clave en lo esa que área. dijiste. La sexualidad es al sexo lo que la personalidad es a una persona. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, porque el sexo es un gran productor de diversidades, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el sexo? Bueno, el sexo sirve para ser uno por una única vez, porque ya mañana, después de esta conversación, todos vamos a modificar nuestra percepción de lo que es el sexo, lo que es el mundo, las relaciones. ¿Y esto cómo se lleva? Le pregunto ya a Fabián, ¿no? Claro. ¿Cómo se lleva el escenario? ¿Cómo se interactúa Bueno. con la gente? Bueno, es Hago una- entretenido, me imagino. Hago una historia breve. Ustedes saben que yo siempre he sido breve para contar Sí, toda la por historia. supuesto. Pero bueno. No hagan tanta introducción. Entonces, Ya está, listo. Ya está. Gracias. A Gabriel lo conozco hace muchos años. Íbamos al mismo colegio. No voy a decir que era unos años arriba que de mí, para no nada. importa, no viene al No, caso. no. Y después, bueno, él siguió su carrera como médico y después sexólogo. Es uno de los más importantes del mundo, sinceramente se los cuento, y con una formación muy importante en España, en Alcalá de Henares y demás. Y nos volvimos a encontrar en este canal. Mirá vos. En el año 2017-2018, cuando hacíamos con Rebeca, entre nosotros. Claro. Un día dice Rebeca, bueno, va a venir un sexólogo a hablar con nosotros. Y cuando me dice Gabriel Femopase, digo, este no puede ser otro que aquel que era compañero mío en el colegio. Claro. Y que lo perdí de vista. Mira, Y nos volvimos a encontrar acá. me imagino. Y ahí empezamos a conversar. Y cuando empezaba a conversar con Gabriel, que es un distinto, dije, Gaby, esto de alguna manera hay que llevarlo a que no quede solamente en una consulta en tu consultorio,
sino en que sea una divulgación científica, y de eso se trata, en definitiva. En una conversación no es un reportaje, no le hago un reportaje yo a él. Claro. Es una charla, Es una charla. ampliada, digamos. Para poder hacerlo, él me dijo, acepto siempre y cuando te prepares. Apa, A bien. estudiar, señor Fabián Torres. Entonces, exactamente, pero me llenó de material. Y cuando empezás a leer, y cuando empezás a descubrir un montón de cosas, decís, qué errado que he estado en tanto concepto. Entonces, lo que un poco preguntaste vos, Hernán, dijiste, uy, pero entonces, ¿cómo es esto? Sí, te modifica todo, Te modifica siempre y cuando tengas ganas de que te modifique. Claro. Y ahí está, es muy arriesgado lo que hacemos, porque... ¿Y qué pasa en el escenario? Claro, ¿Cómo lo es que hay la- que modificar es todo eso cultural, esa carga que Ahí ya está. tenemos Totalmente. armadita, Es que el ¿no? sexo esa, es cultural, esa cajita Fer. que tenemos ya que tome ahí, esto es así. Es que es cultural. Claro. ¿Qué hacemos en el escenario? Es una conversación de justamente dos amigos que nos conocemos hace tanto tiempo, y todo lo que pasa es lo que nos ha pasado a nosotros, no puede ser de otra manera. Y participa Néstor Rosso como director, porque él también dijo, bueno, si vamos a hacer una apuesta, tiene que haber un director. Y por eso se incorporó Néstor Rosso, gran actor de la comedia cordobesa y director. Y entonces se produce una conversación natural entre los dos, en donde supuestamente no hay nadie. Nosotros Claro. estamos haciendo un ensayo. Digo porque, y la gente pregunta, no, la gente no está, supuestamente. Claro. Bueno. Sí esperamos que esté, y mucha, pero la gente no está. Asiste a una conversación que ya es llamativa que dos hombres hablen de sexo, y un poco espían y tratan, o esa es la intención, de que descubran un montón de cosas. De sacar provecho de esta Claro. conversación, ¿no? Sí, ¿Qué temas te parecen a vos que no pueden faltar de esa conversación, dado al cuadro que muestran hoy los argentinos, un poco estresados, preocupados más por la economía que por otra cosa, distrayéndose de su pareja quizás, Y también que desconcentrados? en muchas veces se banaliza tanto el sexo, como que se lo usa como... hay tantos preconceptos y que a la hora también de la intimidad debe empezar, incluso Y socialmente, estereotipos ¿no? también, ¿no? Estereotipos Sí. y demás Claro. presiones. Es todo un tema. Es todo un tema ese, y es un tema muy importante. Los sexólogos no hablamos de coito, hablamos de ars amandi, que es el arte de amarse. Entonces, el arte que tiene de natural, te diría que muy poco. El ars amandi es parte de la cultura, refleja una sociedad, refleja una cultura individual, un inconsciente colectivo. Por eso el sexo es un acto absolutamente consciente, ¿sí? Es un arte. Y el arte con gusto gusta, dice Figenio Mesúa, un gran sexólogo que fue mi decano en la formación. Claro. Así que lo que tratamos de ponerle es gusto. Cosas que he aprendido de Gaby, obviamente. Claro. No, hablo que estudiar el por tipo, todo, tuvo hablo que por estudiar todo lo que mucho. aprendí de él. Buen alumno, Parece sexólogo. Discípulo. Ponele, en el sexo está todo permitido, hay un solo límite, y es el daño. Qué bueno Bien. que se diga eso Bueno. también, ¿no? Es que eso se dice. Ujú, claro. No es un espectáculo humorístico, ni mucho menos. Si hay risas naturales serán por alguna intervención que uno puede hacer ahí, alguna cosa, pero es un espectáculo, es una apuesta. Es difícil hablar de obra de teatro, porque no es una obra de teatro con un texto y con uno. No, bueno. es una apuesta Una charla en escena. reflexiva, claro. Es una puesta en escena en donde la intención es justamente eso, ¿no? Que hacer una divulgación de lo que él sabe, y yo trato bueno, yo arruino todo lo que él hace, pero bueno, lo acompaño lo mejor que puedo, y que todo lo que él sabe no quede solamente en las personas que lo van a ver a su consultorio, que son más de lo que uno cree. Y en un momento hablamos también en la apuesta que es muy frecuente, es muy normal que nos psicoanalicemos, que vayamos al analista y demás. Sí. ¿Se te ocurriría? Te hago una pregunta. ¿Se te ocurriría ir a un sexo? Vos decís, ¿por qué se te ocurriría ir a un sexólogo? Supuestamente puede tener una disfunción. Claro, ¿no es cierto? una Puede de las ser. causas, sí. Una de las causas. Sí. Y no estoy funcionando bien, en el tema femenino, qué sé yo, de acuerdo a la edad, se queda vaginal, bueno, fue un montón de cosas. Y probablemente esa puede ser una primera razón. Claro. Pero Pero detrás de esa razón
Y ya no quiero seguir porque Claro. me estoy metiendo en... Claro. Detrás de esa razón hay muchas Hay cosas. otra ¿verdad? Hay un mundo. Parece un sexólogo. No, se Va puede. bien, ¿no? Va hace bien, sonrojar al doctor Guarda acá. con Fabián Vuelvo y le digo el discípulo. Seguí, Fabián, vuelvo el próximo programa. Vos sabés que va a empezar a dar turno. Va a decir, oye, el doctor no pudo venir. Pero bueno, Pero si lo quiere, tenemos lo a vamos Fabián. charlando, claro. No sé para qué me invitaron. Estuvo bien, estuvo bien. Pero detrás Escúcheme. de eso hay muchas cosas. Detrás de eso, sí. Sí, el sexo tiene mucho maquillaje, mucho ropaje, sí, Sí. mucha máscara. La pregunta es, ¿qué encontramos detrás de esa máscara? ¿Cuál es el mejor sexo, doctor? Ya. El que Tiempo no- en el aire. El mejor sexo es el que no querés tener. Cuando vos querés ser un buen amante, seguramente no lo vas a hacer. Porque el amor es una Funciona al amistad. revés. Ahí es totalmente al revés. El amor es una amistad con momentos eróticos. Y los amigos no son compañeros, porque el compañero viene de compan y compartir el pan. En cambio, la amistad tiene una característica que no tiene ninguna intención. Y eso se acerca a algunos pensamientos o a algunas corrientes podríamos decir, de la focalización sensorial, el sexo tántrico. Que no tiene que haber interés. Entonces, si querés ser un buen amante, seguramente no vas a ser. ¿De qué se habla cuando se habla de química en el sexo? Justamente se habla de química, de dopamina alta, norepinefrina alta, serotonina baja. El amor es un estado obsesivo-compulsivo, muy interesante, lo estudiamos. Por suerte no dura toda la vida, dura ¿Cómo un por tiempo. suerte? Claro, no El podrías, enamoramiento. no Doctor. podrías, no flechazo. podrías, No diga por suerte, doctor. no podrías criar hijos en esas condiciones químicas cerebrales. Ah, está como más boleado, así claro. está distraído en otra Y sí, cosa. vos fíjate que es un momento en el que no deberías tomar muchas decisiones. Claro, dice, y hay gente que ¿me las toma, prestas dólares? Sí, Toma, sí. estoy enamorado, toma, no, ¿cuánto joder. querés? La peor es casarte. Claro. Estando enamorado. Ah, pero Es decir, ese es un detalle importantísimo. Bueno, Entonces- mirá lo que pregunta No, 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 Fernanda, que se eso- quiere casar, pero no se anima. Sí. Y ella pregunta, Ya ¿me está, tengo ya. que casar ¿Es enamorada ahora o o me cuándo? caso por Claro. conciencia? No, no, pero Es es, un acto- una buena... Bueno, Buena bueno. pregunta. Claro, porque es el momento que vos estás así con las Sí, mariposas. embobado. Yo les dije que era un distinto. Sí. Sí, señor. por supuesto que el amor es un problema de salud pública. El amor sí. es un problema de salud. Y sí, sí, doctor. analizado así, sí, por supuesto. Claro. Uno no puede tomar muchas decisiones con esa química, ¿no? El enamoramiento, lo que los franceses llaman el coup de feu, el golpe de fuego. Vos tenés Sí. que esperar que eso pase, que suban otras hormonas en el cerebro, como la oxitocina, que es la hormona fundamentalmente de los abrazos, la hormona que liberás cuando nace tu hijo, cuando le das el pecho. Sí. Entonces son decisiones con otra química, Claro. ¿sí? Va Mucho más más por el afecto. consciente. Claro. Doc, pero el tema es que hay mucha gente que cuando se acaba el enamoramiento se pianta. ¿Y Pará, cuál va. es el problema? Claro. Se corta todo. El problema son los que se quedan sufriendo. Mira vos. Ese es el problema en la salud. ¿Sí? Porque la pregunta es, ¿por qué te quedaste? Y la respuesta la tenés que buscar en la dignidad. Wow. Bien, ¿eh? ¿Cuántas Y en los Y jóvenes, también que saber ¿y en que los es un jóvenes ciclo, cómo ¿no? es el sexo ahora? Los adolescentes, estas nuevas generaciones. Creo que No hay apego, no Que- hay... ¿Cuál es la búsqueda? Sí, porque se habla de vínculos líquidos, Doc. Es como que está tan de moda o la espuma de decir, mientras más sexo tenés, esos son los mensajes que uno ve, ¿no? En las reels de Instagram y demás, como que el sexo pasa por un lado, el vínculo pasa por otro, pero después también ves a muchos jovencitos rotos por dentro por exponerse a prácticas que después los dejan totalmente o más vacíos de lo con los cuales incels, entraron. Todas estas nuevas tendencias que hay ahora. sí. Mira, Byung-Chul Han es un filósofo subcoreano que escribe un libro, bueno, tiene muchísima producción, pero uno es La agonía de Eros. Y efectivamente, creo que Eros, como hecho cultural, está muriendo. Pero yo soy muy optimista, porque hoy, en el programa de ustedes, estamos hablando de sexo. Y de alguna manera no lo estamos abandonando a Eros. Estamos poniendo a Eros en esta mesa tan simpática, a esta hora donde la gente nos está escuchando. Y no, yo soy un optimista
mantengo mucho la esperanza, pero no la esperanza como una creencia, sino como una práctica intelectual. Y creo que vienen épocas muy buenas. ¿Hace falta el romanticismo para tener intimidad física? Bueno, es un afrodisíaco el romanticismo. ¿Y la billetera, doctor? Es otro. ¿Viste? Es otro, porque eso se llama... No te dijo que no, Vamos a la te dijo sinceridad. que es otro. Claro. No me dijo Te que no, digo, pero es cierto. te digo que es Te otro, pregunto en serio yo. porque forma parte de lo que se llaman los capitales. Claro. La teoría de capitales de Pierre Bourdieu, Capital simbólico. exactamente. Hemos estudiado, doctor. Así que, Muy Fabián bien. Torres me enseñó a mí. No, Fabián. No hablaba ¿En de serio, otra cosa vio? cuando estaba acá. Capital Todo el cultural, capital Claro, económico y económico. capital social. Todo Pero eso tiene un peso, ¿no? fundamental es lo que intercambiamos en la trama social. Claro. Sí, sí. Pero Catherine Haykin, que es la directora del Instituto de Economía de Londres, escribe un libro que deberíamos leerlo. Se llama El capital erótico. Ella habla de otro capital. Y el capital erótico es qué tengo yo como capital para ser deseado, qué tienes tú para ser deseado. Acá hablamos, por ejemplo, de Ricky Martin. Siempre parece hombre, mujer, todos lo admiran. Dicen, bueno, es porque tiene fama. No, tiene algo. Bueno, Hay algo. ese algo, Catherine Haykin lo describe perfectamente bien. Y dice que el primer subcapital dentro del capital erótico es tu don de gente. Claro. Segundo, Claro. la capacidad que tenés de generar empatía. Tercero, la inteligencia. Claro. Cuarto, la salud. Quinto, la belleza física. Fíjate dónde Mirá, está. quinto lugar, mirá. Sexto, la manera en la que vos articulás entre el físico y la cultura. Claro. Tu higiene, el cuidado del cabello, Claro. cómo hablas. Che, esto cómo no es combinaste para color. cualquiera, doctor. Esto no es para cualquiera. Es O sea, que- tenés que tener unas cualidades. Y escuchar la séptima. A ver. ¿Cuál es la séptima, doctor? Y en séptimo y último lugar, lo que queda en tu vida privada, donde nadie se tiene que meter, salvo que hagas daño o alguien te haga daño a vos, es tu performance como amante. Sí, es decir, que Ya sé. el capital erótico es social. Este es un programa muy erótico porque son inteligentes, porque Claro. tienen don de gente. Tenemos billetera. Claro. no Bueno, sabés. ahí está. Bueno, eso no lo sabía. Ah, me hubiera dicho, no me iba. Tenemos la billetera gorda, doctor. Claro, Pero- escuchá, pero Hay que incluir el erotismo como un aspecto social de la vida y no meterlo en un cajón oscura o en un dormitorio con la luz apagada. Y no, el erotismo es la vida. escuchá, Anita, Fer, Sí. le hablo a ustedes dos, que son Sí. las mujeres de esta mesa. ¿No les erotiza una persona que tenga buenos gestos, que sea buena gente, Sí, que sepa, que se presente Que tenga bien, modales. que tenga Sí, modales? que sea empático, pero fundamental. Para mí la empatía es súper importante. Entonces, El y a respeto, nosotros los hombres nos respetuoso. pasa lo mismo con las Sí. mujeres. Sí, claro que sí. Entonces, eso es parte de ese capital. Pero después se muestran las garras. Ahí- Al principio, en la etapa de conquista, como que Cuando aparece bajan toda las esa- mariposas, Cuando bajan no. las pero entonces, mariposas, las garras. pero entonces ahí te tenés que ir. Claro. Ahí es la dignidad de tener que irte. Eso es parte del querer poseer, pero no es parte del erotismo. ¿Ah? Claro. El querer, te quiero, eso es medio peligroso. Doc, ¿y qué pasa con los prejuicios sociales? Tiene tanto pesa, ¿no? También Muchísimo, en muchísimo. la sexualidad, como esto de si no tenés tanta cantidad de sexo, estás fuera, o si decidís emprender una relación, cuántas veces tengo que tener la frecuencia, o si podés tener alguna época directamente donde no practicar sexo, está bien visto eso, es natural, es sano. Eso se llama el discurso normativo del sexo. Claro. ¿Quién determina la norma? Y por otro lado, ¿quién tiene el derecho de decir esto es normal? Pero vos escuchas canciones, reggaetón y demás, cuando te hablan todo el tiempo del sexo, en cualquier No, momento. hablan de coito. Claro, Está bien. Tienes razón, muy bien. Nosotros doctor. los sexólogos no somos coitólogos, somos Muy bien. sexólogos. Lo dijo varias veces. Sí. Conste que lo Sí, dijo sí, varias es que veces. eso es importante aclararlo, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexo? Por eso el título. Es Bien. eso, ¿no? No hablamos de genitales. Y entonces todas esas canciones, esos mensajes, hablan directamente de coito, pero Es más rentable. hablar de influye coito. a la hora de los conceptos o de las presiones sociales para encarar, ¿no? Esta área. Va formando, sobre todo los más jóvenes que son los que consumen esas Sí, músicas. hay un mensaje, Sí. Lamentablemente. Forma Sí. muy mal. Sí, Lamentablemente. sí, Confunde pero bastante.
Lacan hablaba del imperativo de goce. Y un imperativo social, pero que no se accede siempre, y eso genera la angustia del goce, con lo que significa la angustia, ¿no? Bien. Yo creo que deberíamos detenernos un poco, como se dice en sexología, sentate y sentite. La pregunta sería, ¿quién soy más allá de la máscara que la sociedad me está poniendo? Entonces, deberíamos sentarnos y pensar, cuando estamos solos, quién somos realmente. Muy buen concepto. Bien, para, bien. para la vida Reflexión. en general, ¿no? Me Es que parece es eso. Pero es que no puedes separar el sexo de la vida. Claro. El ser humano se termina de sexuar media hora antes de morir, decía Gregorio Marañón. Sí, el proceso sexuante no se puede detener, es imposible. Y esas personas que se ufanan de tener poliamor, por ejemplo, que sienten o tienen sexo con varias personas a la vez, ya sean amantes o que no pueden enfocarse en uno solo, tanto No es- hombres como mujeres. Bueno, son formatos. Son formatos. No creo que todos sean amantes, porque amante es lo que se ama, ¿eh? Sí, se llama. Amante no es el tercero, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es lo Amante es más- la persona que amás. Ahí está, el primero. Claro. El Debería primero, el serlo. segundo, el tercero, es la persona que amás. Lo que vos quieras. La pregunta es, ¿se puede amar a dos personas a la misma vez? Mm. Creería que sí. Sí, sí se puede. La monogamia, la poligamia son matices. La fidelidad, la infidelidad es un potencial que uno lo desarrolla o no lo desarrolla. Son formatos sociales también, ¿no? Totalmente, Absolutamente. por supuesto, claro. Uno claro. adhiere o no adhiere. pero Pero también somos Absolutamente. seres sociales y no podemos ver el sexo fuera de nuestra estructura social. Pero uno decide ya cuando es adulto cuáles son sus convicciones o con cuál se siente Perfecto. identificado. Claro, la Perfecto. religión incide mucho también, ¿no? ¿Entendés por qué trabajaba con Exacto. ellos tanto tiempo? Claro. Porque son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Yo aprendí de ellos. Mal, pero Son aprendí muy de ellos. inteligentes. Pero es serio, porque es cultural. Claro, Vos podés una amar a dos cultura. personas al mismo tiempo. Claro que sí. Sí. Después, ¿qué haces con eso? Claro, que Es esté una- bien, que esté mal, que hagas daño a uno o al otro. Ahí va. Casi siempre La termina en un culpa. quilombo, ¿no? Claro. En un gran quilombo. Si te descubren, sí. ¿Viste? Si no te descubren, Sépanlo. muchas veces puede haber algún Vale, beneficio. pase, claro. Pero no estamos haciendo apología de esto, ¿eh? Por Dios. Estoy haciendo No, es muy cierto eso. un análisis. Voy a ¿no? citar una frase que dice, los hombres, lo escuché en Amigos, dice, los hombres siempre hablamos de dos cosas, de fútbol y de sexo, porque creemos que de los dos sabemos mucho. Ah, mira, acá tenemos para que hablen los dos. Adelante, Es Fabián perfecto. Torres, Bueno, le escuchamos. Le tira la pelota a He Fabián hablado- Torres. Hemos hablado mucho Sí, de Fabián, fútbol le en va a este pegar, canal. Fabián. Con Ana hemos hecho programas juntos de fútbol. O sea, hemos hablado. La Ella para de mí no punta. aprendió nunca nada, Pues, obviamente. La va llevando, Este, la va llevando. pero lo es muy cierto. Es muy cierto. Y sobre todo, en el caso de Gaby, que es sexólogo, porque hay muy pocos sexólogos. Y entonces hay muchos con libertades de hablar de un montón de cosas. Por eso él me dijo, vamos a hacer esta presentación, sí, pero te preparás. No Cosa por que el no hecho ha- de tener genitales podemos hablar de sexo, ¿eh? Y no por el hecho de tener corazón, hablamos de cardiología, ¿eh? Claro. Muy bien. Está buena la comparación, ¿cierto? Y mira, con respecto a esto de la práctica, ¿no? De la práctica y de la construcción de lo subjetivo. Es un poco contradictorio también lo que le voy a contar. Se dice así, toda mujer sueña con un falo y lo único que el hombre le puede ofrecer es su pobre y pequeño pene. El falo es un significante privilegiado que abre la puerta al mundo de las subjetividades. El pene simplemente cuelga de la parte del cuerpo de un hombre. Eso es clave para entender lo que un hombre cree que tiene y lo que la mujer espera. Es Un parte de la falo- masculinidad, claro. Un falo puede ser una caricia, una mirada. Lo que transmite es subjetividad. Genitalizar el sexo a través del discurso normativo del sexo nos ha traído muchos problemas Claro. y así nos ha llevado como sociedad, ¿no? Una masculinidad formada desde el machismo, ¿no? De esto de tener que impresionar, de esto de tener que... El rendimiento. Claro. La Sí. Nosotros crisis del como, rendimiento. nosotros como hombres lo medimos así, del rendimiento. Nosotros, que en un momento, bueno, lo hablamos,
justamente en la apuesta. Nosotros hacemos una extensión de nuestro miembro en una camioneta, en una casa, en todo. Sí, claro. Es normal que pase eso. Nuestro miembro, eso me parece muy gracioso. No te animas. Te falta un poquito más para ser sexólogo. Esa parte no era así, ¿no? ahí No. Esa parte. Bueno, Listo. Bueno, por hay que eso, hay bolillas que me faltan, Gaby. Un adelanto de lo que vamos a tener aquí en nuestra Claro, corda. Entonces, queda ¿de ahí. qué hablamos cuando hablamos de sexo? Fabián Torres, reitérame, 16 de mayo en el teatro. En la llave, ahí en la avenida Gauss. Así que, bueno, un agradecimiento tanto a Franco como a Ivana, los dueños del teatro. Está linda esa foto. Mirá Néstor ahí. Mirá muy Néstor bueno. señalando, diciendo, y yo me tengo que hacer cargo de estos dos, dicen. Pero bueno, Qué lindo. el hermoso. título justamente, después de esta charla creo que queda claro por qué pusimos ese sano. título, ¿no? Muy Sí, sano. Se puede ir a ver, Me o sea, encanta. se puede ir a ver en pareja. ¿Lo recomiendan así o con amigos, Pero con todos? Sí, lo sí, importante, vayan a verlo con quien quieran, pero vayan a verlo y escucharlo a Gabriel. Me parece Más que... 18 años, ¿no? No. ¿Qué edades? A ver. No, mira, justamente Buena pregunta. Para mí es educativo, así muchas que me parece que está personas, bueno. después que fueron a las funciones anteriores, dijeron, la próxima vengo con mi hijo. Es que Qué está bueno. bueno ahí. ¿Sí? Sí, Es sí, fundamental porque Puede empezaríamos ayudar a Sí. a hacer generar ese... vínculos mucho más sanos, no Absolutamente. violentos. Qué bueno, Absolutamente. qué bueno. Bueno, regalamos entradas para nuestros televidentes para que puedan Sí, concurrir. dejamos acá. una doble. Una doble. No me una pida doble. mucho más, 3, Hernán, 5, tampoco. 1. Vos viste que Hernán te va a pedir. ¡Ey! Él pide. Tengo que Él pide. vivir. Claro. 351-564-4048. Están invitadísimos entonces para esta función del día 16. Gracias a los dos, No, Genial muchas verlos. gracias. Un gusto verlo y verlos a todos. Un placer volver a esta casa. Gracias, Fabián. Gracias, Gabriel. Gracias, muy amable. Gracias, nos hizo pensar este hombre. ¿Cómo nos hizo pensar, por favor? Vamos a la pausa, ya venimos, dale. Se conocieron porque querían sexo. Te regaló chocolates y flores, una pecera llena de peces de colores y trajo a los mejores mariachis de la plaza frente a tu casa. Porque quieres sexo. Le escribió un poema porque quieres sexo. Fueron al cine porque